Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 187. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Pues nada, aquí estamos en otro nuevo capítulo, estamos en viernes y en 187 programas. Sí, hemos hecho números así para reírnos un rato. Sí, entonces a una media de 30 minutos por programa estamos en 5.600 minutos. Ese dato no lo tenías, ¿eh? No, pero bueno. 93,5 horas, con lo cual, si os queréis poner al día, solo tenéis que escuchar 3 programas al día. Durante 31 días. En 31 días estáis al día. Bueno, ostras, ojo, no, porque ahora... durante esos 31 días, ¿vale? Se habrán generado más. Se habrán generado más, o sea, pero os costará unos 32, 33 días. Pues eso por un lado. Y luego, al que nos escuche desde el primero, que sepa el tiempo que ha invertido en nosotros. Que ha invertido, exacto. Vale, o sea, a todos los que están desde el primer programa, daros las gracias porque os habéis cascado 93,5 horas de escucharnos. O sea, sois como de la familia ya. Yo creo que pocos matrimonios hablan tanto o escuchan tanto, ¿sabes? Bueno, nos toca, lo dejamos aquí, bueno, nos tocan hacer estos números entre el 200 y eso, pero nos ha hecho gracia al hacer el cálculo y dices, ostras, son un montón de horas ya, pues con vosotros, sabéis que el podcast siempre lo tendréis ahí gratis y eso, y bueno, y por poner la cuña que ponemos en cada episodio, que sepáis que tenemos al que se incorpore y al que no lo conozca, que tenemos cierto, nuestros cursos online. En el programa anterior no lo hemos dicho. De los cursos sí, pero ha sido muy breve. Bueno, tenéis ahí la plataforma de cursos, o lo que pretendemos sea una plataforma de cursos extensos en unos meses, porque ahora disponéis de 9 cursos de teoría y práctica de la fotografía. De hecho, hay un poco de todo ya. Tenéis de Lightroom básico, tenéis de fotografía de iniciación, tenéis de fotografía cursos, práctica, sí. Que es el técnico, o sea, el teórico y el práctico. Ajá. El de Flash de Zapata, que es uno de los más demandados y de los que más nos están felicitando por los cursos, porque la verdad es que, bueno, queda un curso estupendo pues para el funcionamiento. Este es el básico. Ahora nos falta el avanzado, que empezaremos a jugar con modificadores del Flash de Zapata y veréis más cosas. Sí, hoy hemos estado grabando el de retrato de carácter, tendremos es el retrato de carácter o darle carácter al retrato, que para el caso es lo mismo. Vale. Con Coque Serrano, que es un actor y productor. Y además profesor también de actores. Con lo cual está muy interesante, ¿eh? Ya hemos grabado 3-4 lecciones que han costado unas cuantas horas, que sepáis que después detrás de cada curso, quiero decir, pues mínimo hay 3, 4, 5 días de faena, de 3 a 5 días, porque entre que... No, más, en algunos bastante más. Porque el problema no es solo ese. Por ejemplo, ahora estoy acabando ya el de composición, que lo tendréis ya en marzo. Y el de composición lleva muchísimas horas porque hay que buscar para cada situación, hay que buscar ejemplos, hay que crear. Además, desde el primer momento he querido hacer yo los ejemplos, o sea, no tirar de fotos existentes, sino si no las tenía, hacerlas. Y eso la verdad es que está costando bastante porque hay que coger el tiempo. Además, llevamos unos días con un tiempo malísimo en Barcelona, con lluvia y tal, y con un frío de narices, como en casi toda España, que hace un frío de narices. Sí. Y claro, salir a hacer fotos no es lo mismo, no es tan agradecido, pero bueno, ahí está, o sea, ahí estamos. Sí, por eso os decía, retomando un poco, pues que será una plataforma que ya lo es, porque con esa cantidad de cursos de entre 2 y 4 horas de curso de tiempo cada uno de los cursos ya tenéis. Pero eso es lo que dura el curso, luego prepararlo es otra historia. Eso se hace a veces eterno. Y bueno, recordaros que son 10 euros mensuales, que tienes acceso a todos los cursos y que los podéis ver tanto en móvil como en tablet y como en ordenador, y bueno, al final, como resumen, es una suscripción como si fuera Netflix, ¿vale? Bueno, entonces, lo que pasa es que la diferencia es que nosotros ofrecemos más que Netflix. Piénsalo fríamente. ¿Por qué? Porque tú no puedes llamar al actor y decirle, oye, ¿te costó mucho interpretar ese papel? Sí. Es pero aquí me podéis enviar directa. Un mensaje a mí o a Fran sobre el curso y hacernos una pregunta directa. Efectivamente. Que además estamos 7 días a la semana, porque eso llega cualquier día. Sí, muchas preguntas. Incluso suelen llegar en fin de semana, muchas preguntas, pues supongo que es cuando más os ponéis a hacer los cursos.
sobre todo el aficionado que Sí, que de está hecho, al margen. mira, para que veáis que no nos guardamos muy poquita cosa, pues no decir nada, haciendo un estudio y tal de las escuchas del podcast durante la semana, pues nos hemos dado cuenta de que de lunes a viernes hay más escuchas que los fines de semana. Sí. En cambio, en los cursos No, es al revés. es al revés. Hay más Está el sábado y preguntas el de fin de domingo. semana Ajá, que los días de cada que día. los días de cada día. Pues bueno. Fin de semana y lunes. Es Sí. curioso, ¿eh? El lunes hay más. O sea, es sábado, domingo, lunes. Claro, Supongo que la preparas el necesitáis domingo. un poquito más de tiempo pues para ver los cursos y eso, necesitáis un poquito más de vuestro tiempo libre y eso, y los días de cada día pues es más fácil escuchar un programa pues de media hora y tal. No, y media hora además en el De coche, camino, lo claro, vas escuchando. de camino al trabajo. De y camino, de volver, o al volver a casa, pero esto no, hay que sentarse, hay que ponerse, hay que... había un comentario muy bueno de un suscriptor de los cursos que decía que había visto el curso más veces que Pulp Fiction. Intuyo que Pulp Fiction lo ha visto muchas veces. El curso de Flash de Zapata, sí. Para Tomás. mí sería versimil de... En ese caso sería... he visto más el curso que Star Wars, la primera, que no sé si la vi Sí, solo en el visto cine muchas como veces. 15 veces. O sea que sí, sí, porque en aquella época, para los viejos del lugar, había aquello de la sesión continua, no sé si te acuerdas, sí, que sí. en una tarde te cascabas 3 veces la película. O sea, entrabas a las 4 y salías a las 10 de la noche, Yo había a las 11 de la noche. había dos películas, o sea, había una película, la partían por la mitad y te metían una película entre medias, macho. ¿Ah, sí? Sí. ¿Eso dónde? Pues en San Boy, que es un pueblo estupendo, pero que ¿Qué el tiene cine esto? daba... ¿Sí? Dejaba mucho que desear. Yo me acuerdo de... Hace muchos años, ¿eh? En el Gatter... en el Bueno, cine yo es que hay Gatter, cines a los que yo iba de jovencito que ni existen ya. Pero yo iba al cine nuevo, que estaba en paralelo, Sí. o al cine Me Bosque, suena, que me ya suena. no existe, ahora es un multicines. Es el multicine, sí. Al Bosque he ido alguna vez. Pero iba, por ejemplo, muchas veces con los amigos a uno que se llamaba Spring, que estaba en el Paseo Bonanova, y que daban... Era doble sesión. La primera película siempre era una castaña. Pues Pero si no ibas a la primera no encontrabas un buen sitio. Es que no quiero ni decir. Y esa entonces la sesión. segunda era la buena, ¿no? Y la primera te cascabas una del oeste cutre, un spaghetti western de aquellos. Pues venga, lo voy a decir entonces. Mira, mi padre me llevó a ver El Llanero Solitario, ¿vale? Ah, bien, bien. De hace, pues eso, 35 años debe hacer o algo así. Y en medio la cortaban y te ponían una película de Manolo Escobar. Ostras, tú. Yo es que no, o sea, Nivel. alucinaba ya en aquel entonces. Y ahora cada vez que lo pienso digo, bueno, no me lo puedo ni creer. Vale, Pero para sí, los que empiecen en el podcast de hoy, por Sí, ejemplo, sentimos. hoy nos ha tocado parte friki, que de vez en cuando tenemos una parte friki. Bueno, pero ya está, aparcada, la dejamos, que sepáis esto de los cursos, que los tenéis ahí en cualquier momento, pues eso, disponibles las 24 horas al día, porque son online. Y seguimos con vuestras preguntas y seguimos con Pablo Ortiz, que nos dice: hola, os escucho todo el tiempo a través de los podcasts en iTunes y es fascinante sus comentarios y enseñanzas que nos dan todo el tiempo. Yo no soy profesional, pero intento aprender cuanto más pueda con ustedes. Me dedico a la track spotting, o sea, fotografío camiones aquí en Estados Unidos, principalmente en carreteras. O sea, son Qué objetivos divertido, ¿no? en movimiento, Qué chulo. generalmente circulando a gran velocidad. ¿Podrían ustedes compartir algunos consejos o sugerencias para este tipo de fotografía? Desde ya, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Pablo. Muchas gracias. Tenía muchas ganas de leer este Ostras. comentario. Que era una Ya nos semana dirás por qué zona de Estados Unidos te mueves, porque supongo que las carreteras de Medio Oeste deben ser una virguería para hacer fotos, virguería. porque he estado por ahí y son chulísimas. Eso tiene que Y no ser me había espectacular. planteado hacer fotos Claro, a camiones. entiendo pero que debe son ser muy una chulos. disciplina como la que hacen de los aviones, que hay muchísimo aficionado Sí. que hacen a los vuelos. O sea, de hecho está cubierto todos los vuelos, por ejemplo, aquí en el aeropuerto de Barcelona. Hay un mirador solo Sí. para, bueno, que Y está creo que lleno de tienen- fotógrafos eso, cada tienen fin de semana. registrado, sí, tienen registrado todos los vuelos del año, porque se van turnando y todo para hacerles fotos a las llegadas Ostras, qué de los fuerte. vuelos. Tengo entendido algo así, disculpadme si... Pues si sí, algo varios. no- Puedes hacer varias técnicas que son muy interesantes para objetos en movimiento y sobre todo camiones, que los camiones dan muchísimo juego, porque aunque vayan muy rápido, pues si es una highway americana son 55 millas y no suelen ir más rápido, por Sí, por sí, el por sheriff del restricción. condado que le toque, que suelen ser bastante tocanarices. Entonces, a ver, la primera técnica que te diría es la del panning, la del paneo. Bueno, es que claro, Sí. te lo digo en inglés porque el panning se entiende mejor, que aquí lo llamamos barrido. Es una técnica relativamente sencilla, pero que el arte está en no detener el movimiento durante el panning. O
O sea, no solo es seguir al vehículo y disparar, sino seguirlo, disparar y continuar siguiéndolo para evitar que te caiga el horizonte, que trepides o... Esta técnica se hace con velocidades de obturación bajas para que todos los movimientos, todos los objetos que están en movimiento rápido en el camión, que es por ejemplo las ruedas, queden totalmente movidos. Es una técnica que se utiliza, por ejemplo, en Fórmula 1, en motociclismo. Es una técnica que es muy chula, es divertido. Eso tienes que estar a una distancia relativamente larga, ¿eh? Si estás a una distancia muy corta, te va a costar muchísimo porque la velocidad relativa ya sabes que es en función de la distancia a la que tienes el motivo. Si el motivo está muy cerca, te va a costar horrores. Aparte que tendrás que tirar de angular y etcétera. Otra de las técnicas que son divertidas son las técnicas de juego de zoom. ¿Vale? De juego de zoom en fotografía nocturna, jugar con las luces. Coges una focal muy abierta y cierras. Y entonces la sensación que dará es que el propio motivo, aunque estuviera quieto, parecería más movido de lo que está. Jugar, incluso si lo haces de noche, jugar con flash, con primera y segunda cortinilla. Y verás que la diferencia es muy visible. Puedes hacer muchas cosas. Yo te diría que el panning quizás es la más divertida. Incluso podrías utilizar la multiexposición de noche con el flash, hacer un multidestello. De hecho, te propongo, Pablo, que nos escribas diciendo ya cuál de estas técnicas utilizas. Envíanos alguna de las fotos que haces. Alguna de sería las fotos, porque sería verlo. muy interesante verla y colgarlas aquí en el post y eso para que la vieran los compañeros, los oyentes del programa. Porque además hay una cultura en Estados Unidos de estos camiones. Existía. No, es que son auténticos. Los camiones sí, pero no de que seas que son chulísimos. Hay algunos que son espectaculares. Muy bien, Pablo, pues oye, encantado de tenerte entre nuestros oyentes y de oír de ti y de la disciplina esta fotográfica, que la verdad es que yo ni sabía que existía. Y seguimos con Antonio Ruiz, que nos dice: hola Pera, llevo escuchando vuestros podcasts desde el primer programa, pero por alguna razón u otra nunca encuentro tiempo para dejaros un comentario en iVoox. Pero que sepáis que sois cojonudos y que he aprendido un montón con vosotros. Hacéis una pareja de cine. Muchas gracias. ¿Ves? Esto viene por lo de Netflix. Lo de pareja de cine. Dice: ahora ya he podido suscribirme a los cursos online y he empezado con el de Flash de Zapata, aunque me los voy a ver todos de cabo a rabo. De los primeros vídeos tan solo tengo una duda que seguro que me sabrás responder. La cuestión es que hablas de que el flash nos indica la distancia a la que podemos disparar para exponer exactamente dependiendo de la potencia. Por ejemplo en manual, pero en mi flash no aparece esa opción. O sea, no puedo saber en qué rango de distancia me tengo que poner para que la luz sea la correcta. A lo mejor es que mi flash no dispone de esa opción, pero ya he mirado los ajustes un montón de veces y no doy con ello, si es que la tiene. Espero haberme explicado. Mi flash es un Yongguo NY, bueno, nos dices el modelo. Muchísimas gracias por todo y un saludo para ti y para Fran. Pues nada, un saludo para ti. Bueno, ya le contesté por email, ¿vale? Si tienes alguna duda, acuérdate, me vuelves a enviar. De hecho, te voy a enviar otra cosa porque hubo otra pregunta muy parecida a la tuya y preparé una Excel donde simplemente cambiáis, cambiáis la apertura y el ISO y ya os da la distancia en cada una de las focales. O sea, es muy sencillo, el cálculo es muy, muy sencillo. Para el que no lo sepa, el cálculo del número guía es sencillo, pero el cálculo de la distancia también es muy sencillo. Es el número guía por la raíz cuadrada del ISO partido por 100, si no recuerdo mal. Ostras, ahora lo tengo un poco así, pero es muy sencillo, ¿eh? Solo es que hay que aplicarlo al valor que os sale en la tabla, que os sale en metros y os dará la distancia. Normal, muchos... Para poder hacer este cálculo, los flashes de gama más alta lo que tienen es un pequeño procesador que hace el cálculo. Sí. Y los de gama baja no lo tienen. O los más sencillitos no lo tienen. Pero sí, es un cálculo muy, muy tonto. Entonces lo que yo recomiendo es que os hagáis una tabla. Bueno, una tabla con 4 valores. Notas del programa. Vale, una tabla con 4 valores y a partir de esos 4 valores estimarlo es muy sencillo por ley inversa, pero vamos... No tengáis que ir haciendo la raíz cuadrada aquí de los valores, ¿no? Muy bien, y seguimos. Exacto, es que lo estoy haciendo de memoria. Es la distancia es igual al número guía en función de la focal que os aparece en la tabla por la raíz cuadrada del ISO partido por 100 y dividido por la apertura. Bueno, para el común de los mortales es mejor la tabla.
que la tengáis. Sí que es verdad que es sencillo, pero... Bueno, pero cuando te la dicen así te quedas un poco... No, pero bueno, es sencillo hacer el cálculo, la verdad. Es sencillo. Entonces, si lo que no es sencillo es hacerlo de memoria. Sí, hacerlo de memoria es bastante más complicado. En los flashes antiguos, como no había un Fresnel que gestionara la apertura en milímetros de la lente, era había fijo, un selector, ¿verdad? Que tú es una rueda. Una rueda. Entonces, como el ángulo siempre es el mismo, el ángulo del flash siempre era el mismo, es una rueda y te haces una tabla muy rápida, acabas en un momento. Sí. Porque equivalía más o menos a unos 24 milímetros. Entonces, a partir de ahí, tú, pues, con la misma rueda ya veías la distancia. Muy bien, y seguimos con Ángel Sánchez, que nos dice... Exacto. Sí, es la distancia, lo he ido a buscar para que no haya confusión, sí, os lo he dicho bien. Es la distancia es igual al número guía por la raíz cuadra del ISO partido por 100 partido por el número F. Muy bien, y seguimos con Ángel Sánchez, que nos dice: estimados Fran y Pera y Fran, antes de nada declararme consumidor compulsivo de los podcasts y los cursos y acusaros formalmente de ser la causa de mi ruina. ¿Por qué, sí, hombre? No, de tu Para ruina. empezar, por 93,5 horas perdidas, bueno, eso sí. Eso sí. Perdidas, no invertidas. Dice: ¿cuánta razón teníais cuando comentasteis que si quieres alejar a alguien de las drogas, haz que se enganche la fotografía? Esto es un meme que circula por internet, no es mío, es así. Pero es verdad. Dice: he estado esperando este curso de flash de Zapata como agua de mayo, ya que siempre me ha parecido complicado y no me gustaba el efecto flashazo que siempre tenían mis fotos. Tras completar el curso he acoplado un SB800 a mi Nikon de 7100 y al ponerlo en manual, antes de disparar, efectúa 3 incómodos destellos que no sé cómo eliminar. Ah, vale. De hecho, ya lo contestamos, sí. Lo comentamos y, bueno, lo contestamos fuera de antena y tal. Es y de lo hecho de ojos te rojos. Creo que se dio cuenta antes. No, vale. No. Se lo envié y estuve mirando a ver cómo quitarlo y resulta que los flashes Nikon emiten unos destellos previos cuando activas ojos rojos, ¿no? Entonces esos destellos son simplemente para hacer que la pupila se estreche y entonces no provoque el... Es que puse el comentario porque le pasará a mucha gente sin darse cuenta y eso, y es una cosa común, que es una tontería. Si os pasa claro, esto, si no que os hace sabes... unos destellos previos antes de hacer el destello, es por ojos rojos. Ajá. Entonces se desactiva y... Si lo desactiváis ya no lo hace. Problema. Se desactiva en cámara, ¿no? En cámara. Sí. Vale. Y Tomás Ruiz Flores, que es un clásico, está suscrito a nuestros cursos y le encanta, me parece que es el de Pulp Fiction. Sí, es el de Pulp Fiction. Sí. Y nos dice: hola de nuevo, Pera. Es que nos dijo este comentario, ¿no? Que había visto el curso más veces que Pulp Fiction. Sí. Este comentario es un poquito es anterior. Dice: no, hola de nuevo, Pera. Otra duda acerca del flash de Zapata. ¿Recomiendas poner el típico difusor blanco que se encaja en el cabezal del flash? Muchos fotógrafos de prensa lo llevan. En caso afirmativo, ¿cuánta potencia en pasos le resta? Gracias, como siempre, por ayudarnos con nuestras dudas. Sí, ese ya lo contesté. Sí. A estos se les llama vulgarmente el nombre de la marca comercial. Esto es como el que pide un donut, y donut es una marca comercial, ¿no? Pues se llama Stoffen. Sí. Es una capucha blanca que lo que hace es abrir la luz. Lo que hace es hacerla omnidireccional. Y al abrirla hace que la caída de luz sea proporcionalmente más lenta. Entonces lo que baja es ligeramente el contraste. Va bien sobre todo porque no se usa directamente contra el motivo, sino que se levanta ligeramente la cabeza. Entonces cuando levantáis la cabeza, ya por sí solo el flash va a 14 milímetros. Entonces ya lo llena entero y distribuye la luz de una forma más general. Yo lo he usado, ya se lo expliqué. Yo lo he usado, pero al final, cuando realmente te das cuenta de que esos efectos de brillo los controlas muy bien con la distancia, son mínimos. Sus efectos son mínimos porque el flash es muy pequeño, entonces el punto de brillo que puede haber es muy pequeño. Cuanto más grande sea la fuente de luz, más grande es el brillo. Entonces, bueno, están muy bien. De hecho, si la gente los quiere utilizar, adelante. Hay muchos accesorios, no solo están los Stoffen, sino también están las pantallas de rebote, que van muy bien porque hacen que tu fuente de luz sea proporcionalmente más grande. Hay muchas opciones. Muy bien, y Manu nos dice: buenas tardes, sigo enganchado a vuestro podcast, supongo, y simplemente esperando a liberar un poco de mi tiempo para suscribirme a los cursos, sobre todo esperando con ansiedad el de composición. Pues nada, en breve lo tienes. En breve lo tienes, ya. En unos días. Lo tienes ahí, se está cociendo.
Dice, entusiasmado con el consejo de Pera, que sigo desde que se lo escuché y con magníficos resultados. El de llevar la cámara preparada para que el visor muestre solo monocromo con el contraste subido. La visión de la fotografía a tomar cambia radicalmente. Sí, o sea, lo de disparar en monocromo cuando estás en RAW, tú sabes que el RAW está en color, pero al menos la sensación del nivel de contraste que tiene la escena, sobre todo si lo subes ligeramente, te darás cuenta de hasta dónde estás forzando, ¿no? Si rompes algo lo vas a ver muy rápido, si algo está en el límite lo vas a ver muy rápido. Estás jugando con un rango más pequeño, entonces es más fácil identificar qué cosas pueden despistar del fondo y qué cosas no, porque las cosas brillantes se ven enseguida. Es bastante práctico. Yo hace muchos años que en digital siempre lo he hecho así, pero porque en químico me gustaba mucho el blanco y negro, entonces esa percepción te da una visión diferente de la foto. Y nos sigue diciendo Manu, no obstante, un par de apuntes. ¿Cómo se nota que pertenece al lado oscuro? Que es Canon, añado yo. ¿Por qué? Dice, en un post anterior comentó que las cámaras analógicas no tenían medición matricial. Pues hay una al menos que sí la tiene, es la Nikon FA. Sí, no, Mi sí primera que reflex importante lo que hoy, 30 años después sigue siendo como un reloj. Lo que decía es que no tenían los sistemas de medición que tenemos ahora. Que estabas metiéndote siempre con Nikon. No es verdad, no me meto con Nikon. Lo que pasa es que los sistemas de medición actuales son muy diferentes, los patrones han cambiado. Si tú te miras el patrón matricial de esta cámara, por ejemplo, que no lo he mirado ahora, estamos hablando de patrones de 12, 14 segmentos, ahora estamos hablando de patrones de 60, 70, o sea, es muy diferente. O sea, aunque sigan funcionando muy bien, es muy diferente. Y además tienes que pensar una cosa, en químico subexponer no es un problema en absoluto, o sea, entonces claro, es más fácil solventar según qué situaciones, ¿no? Sí. En digital no es así, en luces altas tenemos más tonos que en sombras, entonces no es lineal y tenemos, bueno, es lineal pero no en la misma, no es totalmente recto. Bueno, hay que tener en cuenta eso, por el tema del ruido y por otros temas, evidentemente. Y luego nos dice, el otro apunte comenta que ningún cuerpo de cámara lleva motor de enfoque. Algo que, si no estoy equivocado, solo es así en Canon. Nikon, en todos sus modelos semiprofesionales y profesionales, tiene motor de enfoque en el cuerpo, ya que mantiene la montura F desde los años 60 y ese motor es imprescindible para poder mantener autofoco en determinadas series de objetivos. No, a ver, lo que tiene es lo que llamamos confirmación de enfoque. Eso lo tienen todas, pero el motor, el motor está en el objetivo porque se desplaza la lente para enfocar. Ojo, porque son dos cosas diferentes, pero que trabajan juntas. No sé si se llegó a tocar en el podcast y la medio formato también pasa igual. No. En medio formato. No. Hay diferentes situaciones, ¿eh? Uh-huh. De hecho, hay cámaras que tienen el motor de enfoque en el cuerpo. No es que todas no sean iguales. Uh-huh. Simplemente que el motor está en el cuerpo porque desplaza. Pero ojo, tenéis que pensar que el enfoque funciona magnéticamente, o sea, necesita tensión. La cámara es la que le da la tensión al objetivo. Sí. Pero el motor realmente está montado en el cuerpo del objetivo. Dice, un saludo y seguir así, que esa pedagogía desenfadada, con esa pedagogía desenfadada que hace adictivo el podcast. De todas formas, a ver, si no recuerdo mal, a ver, déjame, tengo que hacer memoria casi histórica. ¿Cuándo empezó a variar el tema de los motores de enfoque? Claro, hay que pensar que la F es relativamente reciente. Bueno, reciente. Es de los 70, 80. Por eso, es muy reciente. De finales de los 70, diría yo, me suena. Sí, se juntó casi todo, ¿eh? Se juntó el AF con el Kodachrome, casi, ¿no? Que es toda una época donde el color era lo más importante, ¿no? Estamos hablando de la década de los 70. Sí, finales de los 70. Entonces, claro, ha habido muchos intentos de hacerlo de diferentes formas. Hasta que al final se ha visto que por rendimiento el objetivo al final es el que desplaza. Entonces, si os fijáis las cámaras modernas, el selector de AF, aunque esté en el cuerpo, hay otro en el objetivo. Entonces, tendría que hacer memoria. Ahora me has picado, ahora voy a buscar en qué modelo empezaron a desplazarlo todo hacia el objetivo.
A ver si hacemos un monográfico sobre esa evolución. Muy bien, y por último tenemos una pregunta de Nandis que nos dice: hola, soy muy fan del podcast, con el digital no tengo problema, pero me surge una duda con el analógico. Con una cámara moderna con medición puntual, ¿puedo exponer a las sombras dejándolas en grado 2 o 3? Tengo una cámara que acabo de restaurar, la Konica Autoreflex T3, sí, y no tiene medición puntual. El exposímetro hace una medición global y no sé muy bien cómo controlar la exposición. ¿Cómo se hacía antes de que hubiese medición puntual? Exactamente igual. La diferencia es que las cámaras modernas suelen descartar las sombras profundas y las luces más altas en la medición. Las cámaras antiguas no. Cogían toda la escena y te hacen una media. ¿Cuál es el margen de error en una media de toda la escena? Pues el mismo que tienes con una evaluativa o matricial en una cámara digital actual. Hace una media de toda la escena. Las cámaras antiguas, de todas formas, no solían medir todo el encuadre, La zona de medición era lo que ahora sería equivalente a una medición parcial un poquito más grande, o incluso a una promediada con preponderancia central. Entonces, si partes de eso, la forma de saber realmente qué está midiendo y cómo lo está midiendo es que cojas una carta de gris neutro y la pongas en diferentes distancias, llenando más o llenando menos el encuadre. Entonces te darás cuenta si hay una variación y si es más parcial o es más evaluativa de toda la escena. Entonces coges una carta de gris y la pones a la distancia en la que por el visor veas solo carta de gris y la vas alejando a ver si el exposímetro se mueve. La vas alejando para que vaya ocupando solo la parte central. Si el exposímetro no se mueve hasta que llegas al centro, eso quiere decir que es una parcial. Tienes una medición parcial. Normalmente, cuando existe una medición parcial en las antiguas, verás un círculo muy grande en la zona central, con una cruz, además, que en algunos casos coincidía con el prisma que se usaba de enfoque. Y en otros me no. acuerdo de una Yashica antigua de mi padre que tenía. Sí, era así. Y, por ejemplo, yo en químico usaba, lo diré, una cámara práctica, una cámara polaca muy resistente, que era de acero y que ahí tenías que vigilar que no te caían en los pies, porque si te caía o checa, no sé, no me acuerdo. Y si te caía en el pie, te jodía un pie. Entonces, ese es el ejemplo. Entonces, ¿cómo se hacía entonces? Pues primero, si tú ya tienes claro qué zona mide, a partir de ahí lo que haces es evaluar la zona que mide. ¿Cómo? Pues bueno, había muchas técnicas. La más sencilla es establecer o un tono neutro, o buscar un tono neutro para llevar el exposímetro al cero, o sea, al centro, o irte a una sombra y llevarlo abajo, o irte a unas luces y llevarlo arriba. Hay muy poco margen porque los exposímetros antiguos son de aguja y entonces no ves, en la mayoría no veías ni una parrilla que te dijera más uno, más dos, tal, no sé qué. No lo ves. Entonces, ¿qué es lo normal en químico? Lo normal es dejarlo en cero o por debajo de cero. Pero en cero solo te va a quedar mal si hay una luz descomunal. O sea, un 20% de los casos. El 80% te saldrá bien. ¿Por qué? Porque luego cuando estás revelando puedes corregirlo y al positivar puedes volverlo a corregir. O sea que puedes corregirlo mucho. Claro. En digital no. Entonces en químico es mejor subexponer y en digital es mejor sobreexponer. Muy bien, bueno, esta pregunta es al hilo del cómo medir una escena de un programa. Cuando dices grado anterior. 2, grado 3, entiendo que es zona 2, zona 3. Zona 2, zona 3, ¿eh? Muy bien, nada, pues muchísimas gracias, Nandis. Muchísimas gracias a todos por vuestras preguntas. Seguiremos la semana que viene. No sabemos si con alguna entrevista o por crear hype ya de entrada. Sí, pero bueno, con más preguntas que tenemos. Algunas cosillas tenemos por ahí. Y nada, como os digo siempre, muchísimas gracias por escucharnos, por estar ahí. Y si os gusta nuestro contenido y queréis darle difusión, que es la manera de que mejor nos podéis ayudar, pues que mejor que un comentario en iVoox y un me gusta o una puntuación de 5 estrellas en iTunes. Y además, para el que empiece ahora, que espabile, porque va a haber programa de lunes también, o sea que os vayáis espabilando porque efectivamente el número de horas que quedarán pendientes será cada vez mayor. Muchas gracias por estar ahí y hasta el siguiente programa. Hasta el siguiente.